sea, tenemos material, podríamos decirlo, inédito de lo que ocurrió. Sí, yo tuve la oportunidad de conocer algo de ese material, a mí se me compartió en algún momento y aquí había mucho ese contenido de pasión de la ira, donde él se desborda en la cantidad de puñaladas que le da a la señora, donde él también ataca al hijo que intenta defenderla a ella. Mm. Y hay una fotografía incluso de cómo deja el rostro y el cuerpo del hijo. Bienvenidos a Operación Crimen. Hoy tocaremos un tema bastante duro que muchos colombianos lo conocimos y es el caso de Adriana Ríos. Tenía 57 años y fue asesinada dentro de su propia casa luego de que Esteban Arica Parra, un joven de 24 años a quien ella le subarrendaba una habitación y que parecía estar obsesionado con ella, le propina 18 puñaladas. Doctor Belisario, ¿cómo está? Muy bien, Valentina. Y mira que qué interesante que traigamos este caso a colación, Ujú. pues porque cuando uno hace análisis criminológico y victimológico, en la victimología uno analiza los factores de riesgo de la víctima, es decir, qué hace una mayor probabilidad de que esa persona pueda convertirse en víctima, Sí. que tenga un trabajo nocturno, que consuma alcohol o Ujú. abuse de bebidas embriagantes o de consumo de alucinógenas, que tenga un trabajo de riesgo, por ejemplo, un trabajo pago, que esté en extrema pobreza, que sea un niño o niña adolescente en situación de abandono. Cosas como esas son factores de riesgo, que esté en un barrio, en un contexto de subcultura criminal. Pero el caso de esta mujer, el caso de Adriana, si tú analizas victimológicamente, ella no tenía ningún factor de riesgo. Era una señora, como tú muy bien lo acabas de mencionar, sexagenaria, que tenía un par de hijos, tenía una casa y dentro de su casa tenía un negocio, no tenía vida nocturna, no tenía ni siquiera un marido en ese momento, Ujú. no había nada, o no lo estaba buscando tampoco, ni tenía un factor de riesgo de quiero buscar algún desconocido de pronto con quien vincularme, o tengo una vida nocturna, o me la paso con las amigas Ujú. consumiendo alcohol en X o Y sitio que pueda ser de riesgo. No había nada de eso, una señora absolutamente de su casa. Y fíjate todo lo que le ocurre en una forma brutal. Y es difícil abrirle la puerta a alguien. Creo que pues arrendarle a una persona que no conoces, pero que pues confías en esa persona que le estás abriendo las puertas de tu casa, ¿no? Es que Valentina, mira, ¿cuál es el mayor nivel de riesgo o factor de riesgo que tenía Adriana? Ser La confianza. confiada. Sí, ser una persona confiada, exactamente, la Ujú. confianza. Eso a veces nos hace una mala pasada. Ujú. Pero decirle a la gente o transmitir el mensaje, oiga, no confía en nadie, Tampoco. tampoco, porque eso no sería empático, porque eso no es Ujú. humano. El cerebro humano es social. Al cerebro le gusta interactuar, al cerebro le gusta eso que hacemos tú y yo y eso que hace la gente que nos sigue, conversar, proponernos cosas, hacernos una crítica constructiva, darnos aportes, Ujú. una caricia que es una felicitación, ¿ves? Estamos hechos para eso, por eso confiamos, pero nos engañamos a veces al confiar y ella, pues lamentablemente tuvo esa situación. Vio a un joven, un muchacho, presuntamente trabajador, Ujú. aparentemente inofensivo, solo, tenía el cuarto disponible, eh, Iba a recibir pues iba a algo recibir. más. eh, Tengo que decirlo sin generar estigmas, pero es una situación que ha ocurrido mucho. De hecho, ha sido estigmatizada también a veces erróneamente. Ujú. Y hay gente, por ejemplo, que dice, no, yo no la arriendo a extranjeros. Sí. ¿M? Y tienen eso y a veces se pueden equivocar porque no todos los extranjeros son malos, no todos los Ujú. extranjeros
son delincuentes, no todos los extranjeros son personas de riesgo, no, son personas como tú o como yo Ujú, que tienen también una vida, unas necesidades, en fin, y no por eso van a ser criminales. Pero ella le rienda a alguien, sí, a un connacional, ¿sí? Sin ninguna prevención de que pudiera ocurrir algo malo. ujú, Pero empieza el tema y algunas señales, ¿no? Que ujú. tú nos vas a mostrar ahora, eh, que de pronto ella no atendió o si las atendió hubo algo y fue guardar silencio en su momento. Sin que eso signifique que fue culpa de ella, no. No, jamás la víctima va a tener la culpa. Yo también Sí. soy un abanderado de eso. ¿M? Ujú, Uno no puede decir que una mujer se buscó la suerte por vestir de X manera o por estar en tal sitio. No, ujú. no, eso es una violencia de género y a eso no le apuesto. Eh, pero fíjate que esta mujer no tenía eso, era una señora. Seguramente ya quien nos está escuchando está viendo las fotografías de ella y es una señora, es como una mamá. Mm, ¿Ves? No tenía ninguna situación que tú dijeras a esa señora le podía pasar algo tan terrible como lo que le ocurrió. sí, uno nunca se va a imaginar. Y para allá va mi primera pregunta, doctor. Una de las conductas que tuvo Esteban era que él se pasaba semidesnudo por la casa. Estos comportamientos de acoso, como pasar semidesnudo, como te acabo de decir, o invadir el espacio personal, ¿podría considerarse parte de un trastorno? No, Valentina, no necesariamente, pero sí es un síntoma, y es un síntoma importante. Es decir, ¿qué me está diciendo eso? Me está dando unos rasgos de un comportamiento exhibicionista. ¿M? Ujú, De alguien que no quiere pasar desapercibido, pero además de alguien que está sexualizando su comportamiento. ¿M? Entonces, este individuo al parecer hacía ejercicio, iba al gimnasio, llegaba del gimnasio y se quitaba la ujú. camiseta y se exhibía frente no solamente a la señora, sino a las clientas, ¿no? Llamando la Llamando la atención. atención, generando algunas situaciones bochornosas, que de Mm, pronto él dentro de su distorsión cognitiva, recuerda lo que hemos mencionado aquí anteriormente, el criminal las tiene, o algunos criminales tienen muchas distorsiones cognitivas, sí. pensaba que eso podía ser atractivo para estas mujeres, ¿m? Que tal vez iba a llamar la atención de ellas y que seguramente iba a ligar Ujú. con ese tipo de comportamiento. Pero al contrario, resultaba de alguna manera repulsivo. Ok. ¿De pronto pudo haber existido un gusto hacia ella? De él hacia ella, sí, pero más que gusto yo creo que se volvió una obsesión. Yo creo que dentro de esa distorsión cognitiva precisamente él pretendía que ella se enamorara de él. O empezó a generarle ira Que el no le hecho de pusiera que atención. ella no le parara bolas, de que ella Ujú. no fijara su atención en él, o de que ella lo rechazara en algún momento. Ok. Doctor, ¿qué es gerontofilia? ¿Y Sí. por qué de pronto Esteban lo padecía? La gerontofilia está definida como una parafilia, ¿sí? Es Ujú, decir, una alteración en eh, el gusto o la ujú. actividad de tipo sexual. Son personas que tienen cierta atracción perversa incluso por personas muy mayores. ¿M? Este puede ser un caso, ¿sí? Puede que Ok. haya habido un rasgo gerontofílico en él. ¿M? No lo podría incluso constatar su historia, pero la desconocemos. No sabemos si anteriormente él había acosado mujeres mayores, muy mayores, o ha tenido Mm, algún tipo de contacto con mujeres mayores. Es solamente una suposición. ¿M? Es una hipótesis, por eso no podríamos afirmar que él podría tener un trastorno como tal. No, claro, es porque solamente un no, rasgo. que tú te fijes en una persona que te dobla la edad no significa que tú No, tengas algún trastorno, es algo normal, no en de hecho. absoluto, puede ser funcional, ¿sí? Y hoy día socialmente Ujú. también es aceptado y algunas de esas relaciones funcionan, otras no, Sí, total. otras eh, se vuelven como una manera más de sacar un provecho, ¿sí? Bajo la figura de, es que yo tengo un sugar daddy, una sugar mommy, Mm, y con eso pues tengo
unas ventajas, una especie de trance de transacción Ujú. yo le doy algo de placer o de deseo y esta persona me da ciertas comodidades y la pasamos bien sin que eso implique una relación formalizada. O si la formalizan, pues es bajo unos parámetros y unas condiciones. En otras ocasiones no es necesariamente eso y puede que sí sea un enamoramiento y una situación real. Bueno, yo trasciendo la palabra enamoramiento porque dentro de lo que hemos explicado acá, el enamoramiento es muy fugaz, Sí. es muy dopaminérgico y eso desaparece. Yo hablo del amor como una construcción, entonces si lo han construido como una relación, independientemente de la diferencia de edad, pues es funcional, eso no tiene por qué terminar mal, ¿ves? Ok. Doctor, acá tenemos material, podríamos decirlo, inédito de lo que ocurrió. Sí, sí, yo tuve la oportunidad de conocer algo de ese material, a mí se me compartió en algún momento, se me pidió una opinión preliminar sobre el perfil de él y sobre el perfil victimológico. Y dentro de eso, pues, un video de la escena, de una escena, las escenas que tienen mucho contenido pasional son perturbadoras. Y aquí había mucho ese contenido de pasión de la ira, donde él se desborda en la cantidad de puñaladas que le da a la señora, donde él también ataca al hijo que intenta defenderla a ella. Y hay una fotografía incluso de cómo deja el rostro y el cuerpo del hijo, de cómo es la escena en el contexto que es la cocina de la casa, porque ella se levanta en la noche, a medianoche, a tomar un vaso de leche que parece que era una conducta muy habitual en ella para dormir mejor. Él ya la venía acechando, vigilando, y vio en ese momento la oportunidad de querer asaltarla sexualmente. Ahí había una intención sexualizada, de eso no tengo duda. Él quería Mm, obligarla a algo sexualmente explícito, porque también eso es una forma de demostrar poder y claro. humillación hacia la víctima que lo ha rechazado, es humillarla. Ujú. Eh, y cuando intenta hacer eso y ella se defiende es cuando empieza toda esta eh, situación ya tan perturbadora. Y es cuando el hijo se da cuenta. El hijo inclusive no debía estar de acuerdo a lo que comúnmente pasaba en esa casa. Es decir, el hijo los fines de semana salía y se quedaba con la novia. Pero ese fin de semana, por alguna razón, él no se queda con la novia, se queda en casa y al parecer él ya no se dio cuenta de eso o no le importó Mm. y pues el hijo evidentemente hace lo que debe hacer, sale a defender a su mamá, pero resulta herido también con cortopunzante. Doctor Esteban, podríamos decir que fue un sádico por todo lo que le ocasionó a Adriana. Digamos que Esteban actuó con mucha violencia expresiva y dentro de esa violencia expresiva sí hay unos elementos de sadismo en la Ujú. cantidad de puñaladas que le proporciona a la señora, en las partes vitales donde se las propina, sí, cuello, pecho, rostro, en la cantidad de sangre de la escena. Mm. Parece como si él hubiera, incluso hay unas huellas de pisadas, caminado sobre esa sangre y darse gusto de lo que había acabado de hacer. Como si hubiera disfrutado ese momento. Sí, y fíjate que hay otro dato adicional, y es, él llevaba una especie de diario Ujú. donde escribía con diferentes modos de letra, sin embargo, grafológicamente, y eso incluso lo consulté con un grafólogo, era la misma letra, es decir, la letra hecha por él, donde de varias formas decía lo que le ocurría en el día a día, o lo que él quería Mm. hacer, de una manera bizarra. Y quiero aclarar que yo aquí utilizo, y no solamente yo, un psiquiatra, un Sí. forense, el término bizarro como extraño. ¿No? Eh, lo menciono porque alguno de nuestros seguidores en un momento dijo, no, el término bizarro significa empoderado, más o menos, con fuerza. Mm. También, ¿sí?
pero en los efectos, y para los efectos en el contexto en que yo utilizo el término, bizarro es extraño, algo disonante, Como raro. muy raro Mm, exactamente. Entonces, él escribía de esa manera y curiosamente el diario aparece con huellas dactilares de él ensartadas. O sea, él comete el crimen, ataca a la señora, hace esas pisadas alrededor de la escena del crimen y se va al diario, bien sea a repasar algo que él ya tenía escrito o a escribir algo nuevo. ¿No? Es Eso decir, fue él elemento cogió la material de sangre prueba. y puso sus huellas en el diario. Sí, sí, tomó el diario. Fíjate lo que nos explicó el criminalista que invitamos en uno de nuestros podcasts, Cristian. ¿M? Él Ujú, decía, hay en la criminalística una ley, que es el principio de Lockhart. En una ujú, escena de crimen hay algo que se queda y algo que se lleva. ujú. Entonces, si yo he cometido un crimen violento con algo cortopunzante, es inevitable que yo me salpique de sangre, por ejemplo. Ok. Es inevitable incluso que con la fuerza que yo haga a la puña pueda también cortarme con la hoja del Mm, cuchillo o que el cuchillo se parta, como en el caso de Johnny Leal. mm. Acuérdate que el cuchillo se Se le partió partió. y que yo quede impregnado con sangre. O que yo intencionalmente, como también pudo haberlo hecho él, se untara la sangre. Ok. Y al tomar las hojas del diario que él tenía, pues ahí está las huellas, ahí está la Sí. evidencia. Y eso quedó, está plasmado en la escena y en lo Mm. que los forenses y el personal de policía judicial que hizo el levantamiento y que recopiló los elementos materiales de prueba encontraron. ¿Pudo sentir gusto por la sangre? Seguramente sí, sí, seguramente sí, no le era ajeno, seguramente sí le generaba algún tipo de placer, por supuesto, de satisfacción, claro. Él en ese momento, ¿qué pensaba, doctor? Porque una persona puede actuar así. Es que pueden ser muchas cosas, Valentina. Yo tengo la hipótesis de que eh, él al parecer hizo muchos intentos por querer Estar con ella. seducirla. Mm. ¿M? Y eso, y era una seducción sexualizada. ¿No? No era una Mm. seducción sana, porque era acosadora, era incómoda. Ok. Eh, de hecho, el hijo que sufrió las heridas en algún momento manifestó que la mamá trató de decirle que se sentía incómoda con la presencia del inquilino, Mm. pero aún así por esa bondad no se atrevió a echarlo, A a sacarlo. sacarlo, ¿sí? Entonces, pues ella se había dado cuenta de esa incomodidad. Mm. Seguramente se lo dio a conocer de mil formas, formas no verbales, tal vez, formas verbales. Pero lo que a este individuo en su tergiversación cognitiva Mm. le generaba era ira, no aceptaba el rechazo. Mm. Y por eso seguramente planeó lo que planeó Ok. y por eso seguramente se dio gusto con el crimen que cometió. ¿Esteban estaba en ese momento desconectado de la realidad o él sabía lo que estaba haciendo? No hay ninguna evidencia, Valentina, lo que tú preguntas es útil, de que eso hubiera sido producto de un episodio psicótico, es decir, de una desconexión de la realidad. No, no, Mm. parece más en una premeditación. Ok. ¿Es posible, doctor, que Esteban haya intentado hacerlo con anterioridad? ¿Es posible que ya lo haya hecho? Sí, es posible. ¿Por qué, doctor? Por la premeditación que tuvo, por la obsesión con ese tipo de víctima, es decir, una mujer mayor, Ujú. no provocadora, como te digo, sí, tal vez él ya había tenido al menos conductas de acoso Ujú. con mujeres mayores, sí lo creo. No sé si haya llegado a lo, no sé, no Ujú. tengo elementos para hacer una hipótesis al respecto probabilísticamente, Ok. pero del acoso con mujeres mayores sí lo creo. Y él antes de asesinar a Adriana, ¿verdad? ¿O eso todavía No, tampoco se sabe? parece que intentó usar de ella, pero No. no se consolidó. Es Ok. decir, no tenemos, y mira qué interesante lo que tú preguntas, evidencia Ujú. de una conducta sexual post-mortem. Ok. Existían signos de alerta, ¿verdad?
sí, todos los acosos, sí, la manera como él se exhibía, lo que él le decía. Hay, por ejemplo, una conversación donde ella es a través de el hijo de ella que lo manifiesta de que él varias veces le había invitado a salir, varias veces le había invitado a tomar licor y ella le había Ok. dicho que a ella no le gustaba El el licor. licor, que no le gusta, y menos tomárselo fuera de su casa, porque él quería llevarla a un sitio a tomar licor, a bailar, a divertirse. Pero pues ella no aceptó eso y ese rechazo yo sé que fue acumulando y Ujú. fue constituyendo esa olla a presión que después estalló en esta situación tan fuerte. Doctor, trajiste en este capítulo también algo para mostrarnos. Sí, algo para ilustrar y quiero que me colabores. Y tienes que ver y tiene que ver, Valentina, precisamente con esas señales de alerta. Sí, yo tengo aquí dos tarjetas, una Ujú. eh, que está mostrando ¿cómo interpretas tú esto? Un semáforo. Ok, un semáforo, ¿cierto? Eh, a mí la gente a veces en mis charlas me pregunta, cuando hablo, por ejemplo, del daltonismo, entonces, ¿cómo hace un daltónico para poder conducir? ¿Sí? Se estrellaría si no puede diferenciar Sí. entre el verde y el rojo, que es Ujú. básicamente lo que implica el daltonismo. ¿M? Y yo le digo, sí lo puede hacer, pese a que no perciba el color cromáticamente, Ujú. la posición de la luz. Entonces, con la posición de la luz, él sabe que si la luz está como está aquí en este momento, arriba prendida, pues es rojo, Ujú. y que si está aquí abajo prendida, pues es verde, y no tiene el problema, es funcional. ¿No? Entonces, tenemos algo universalmente conocido como es el semáforo, una tarjeta completamente negra, eh, bueno, con su marquilla hecha en China, como la gran mayoría de productos que tenemos. Entonces yo voy a tomar una de las tarjetas, que es esta, la voy a dejar acá. Tú vas a tomar la otra tarjeta, que es esta. Quiero que con alguna de tus manos, Sí. A ver. la que tú más utilices, tapes la tarjeta, Ujú. ¿sí? La cubras ahí y ahora, por arte de magia, en la magia hay unas palabras mágicas conocidas como abracadabra. Ujú. El abracadabra es un término arameo. Arameo es una antigua lengua judía que traducida dice hacer mientras se habla. Ok. ¿M? Es generar el efecto mientras yo hablo. Entonces lo que yo voy a hacer es pasarte una lucecita de Ujú. estas a esa tarjeta. La Ahora muestro. quiero que levantes tu tarjeta. Verde. ¿Qué quiero representar con esto? Que engañar Ujú. para el cerebro es un proceso Fácil. sencillo, fácil. Si tú eres empático y tú tienes conservados tus lóbulos frontales y has sido creado con afecto, con respeto, has alimentado tus neuronas espejo, pues tú te autorregulas para no hacerle daño al otro a través del engaño, por ejemplo. Ujú. Pero cuando eso no ha ocurrido y tú decides, sí, porque esa es la gran diferencia que tenemos en relación con el cerebro mamífero animal, engañar, puedes generar de forma muy fácil mucho daño. Ujú. Un hombre como Esteban, sí, usando unas gafitas, apareciendo como alguien Inofensivo. inofensivo, sí, rentando una habitación, Ujú. engaña con mucha facilidad a esta mujer madura que confió en él Ujú. y donde él estando en la casa de ella crea este plan macabro para querer agredirse y porque su plan no le sale como quiso, asesinar de la manera tan brutal en que Ujú. la asesinó. Eso nos habla de la maldad humana, Valentina, eso nos habla de los límites que estamos cruzando, del daño que le estamos haciendo Ujú. precisamente a la sociedad y de lo que tenemos de alguna forma
que prevenir, que detectar, que intervenir y que trabajar. Y que no se nos siga volviendo la noticia del momento. Es Así es. básicamente eso. Ni el día a día porque se ha vuelto también muy común, que hemos escuchado muchas noticias de esto. Doctor, ¿cómo puede analizar el caso de Esteban? Más que todo él, Hay muchos ejemplos de feminicidio y este viene a ser otro. uno. Sí, en la gran mayoría de feminicidios han estado vinculados de alguna manera con la víctima, es Ujú, decir, han sido parejas o exparejas de la víctima. En este caso él no era ni lo uno ni lo otro, pero genera tal ira, tal odio hacia esta señora, ujú. hacia esta mujer madura, que por el solo hecho de haberlo rechazado, de no haber salido a tomar una cerveza con él, de no sucumbir a un enamoramiento que a ella no le interesaba, eh, pues te quita la vida de esa manera tan brutal. Y estuvo a portas también de quitarle la vida a su hijo mayor. Mm. Y volvemos a hablar de los dolientes, ¿no? Aquellos que quedan vivos y que dicen, por Dios, el cerebro lo primero que hace es, por defecto, pensar y crear escenarios que hubieran ocurrido pero que no ocurrieron. Entonces se hace preguntas como, si mi mamá no hubiera rentado, Ujú. mamá no necesitaba esa La plata plata. porque tenía el negocio, Ujú, eh, si hubiéramos pedido referencias, si se hubiera investigado a esta persona antes de rentarle y no hubiéramos sido tan confiados, ujú. etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sabes qué va a pasar. Exactamente, Ujú, ya retrospectivamente no ayuda mucho. De pronto, tal vez para resignificar algunas ujú, cosas que se deban resignificar con el dolor que todo esto le trajo a la familia, a sus dos hijos, eh, que no hay que ser ni psicólogo ni psiquiatra ujú. para darse cuenta que adoraban a su mamá y que era una mamá modelo. Es la tragedia que está detrás de Aún algo más tan doloroso. sencillo. Exactamente. Doctor, aparte que la gente puede decir, pues ella lo hubiera sacado, pero ella también, por lo que decías tú, pues tenía confianza en él y uno nunca se va a imaginar que tú le vas a abrir las puertas a una persona porque necesita donde descansar. Lo hizo Mira, de buena Valentina, manera. y volvemos a lo mismo. La gente que es noble, y no es malo ser noble, o sea, en ningún momento creo mandarle mensaje de que ser noble sea algo negativo. No, eso Ujú, es lo que nos llama a ser humanos. Pero fíjate cómo dentro de todas esas situaciones tan perversas que tenemos en el día a día, pues se constituye una vulnerabilidad. ujú. ¿M? Eh, si uno es confiado, pues como que aumenta ese nivel de riesgo. Y lastimosamente eso fue lo que ocurrió. No Ujú. hubo de pronto unos filtros, ¿sí? No hubo algunas otras situaciones de contraste de percepción, yo también lo llamo de corroboración periférica. ¿M? Ujú. Si él estuvo antes como inquilino, pues verificar cómo decía su comportamiento de antes como Sí, inquilino, no sé, revisar si habían algún tipo de antecedentes, bueno, tener la idea de más información o de haber tomado una decisión en el momento de notar ujú. esos banderines rojos incómodos. Lamentablemente no, sin que eso implique culpar a la víctima. Esa señora no tenía por qué morir de esa Mm. manera. No, no tenía por qué tener ese final. Así es, doctor, muy triste para ella y toda la familia porque va a ser un dolor que se va a llevar siempre. Así es. Doctor, muchas gracias por un capítulo más. Con gusto, Valentina. Yo soy Valentina Estupiñán. Yo, Belicero Balbuena. Para más contenido exclusivo, síganos en todas nuestras plataformas digitales. Esto es Operación Crimen. Hasta el próximo capítulo.